Considere un sólido que inicialmente está a una temperatura más alta que la de los alrededores, pero en torno al cual existe un vacío. La presencia de este vacío evita la pérdida de energías de la superficie del sólido por convección o conducción. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que el sólido se enfriará y finalmente alcanzará el equilibrio termodinámico con sus alrededores. Este enfriamiento está asociado con una reducción en la energía interna almacenada por el sólido y es una consecuencia directa de la emisión de radiación térmica desde la superficie. A su vez, la superficie interceptará y absorberá la radiación originada desde los alrededores. Sin embargo, si la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura de los alrededores, la transferencia neta de calor por radiación es desde la superficie, y la superficie se enfriará hasta alcanzar la temperatura de los alrededores. Asociamos la radiación térmica a la intensidad con que la materia emite energía, como resultado de su temperatura finita. En la transmisión del calor por radiación, un cuerpo cede parte de su energía interna a través de la emisión de ondas electromagnéticas, que viajan a la velocidad de la luz y no necesitan de un medio material para su propagación. Al absorberse estas ondas electromagnéticas por otros sólidos, su energía pasa de nuevo a un movimiento térmico de las moléculas y por tanto a un aumento de temperatura. Así, el proceso de intercambio de energía por radiación es un proceso de absorción y emisión posterior de energía en forma de fotones por parte de los átomos y moléculas de una sustancia. La radiación electromagnética consiste en una perturbación armónica de los campos eléctrico y magnético que se propaga por el espacio. La radiación electromagnética se caracteriza bien por su longitud de onda, bien por su frecuencia de oscilación, relacionadas ambas por la expresión. Todos los tipos de radiación electromagnética no son en el fondo que ondas electromagnéticas de distintas longitudes de onda. Así, la diferencia fundamental entre los rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, radiación visible, infrarroja, microondas o radiofrecuencias no está en su naturaleza, sino en sus distintas energías. Los diferentes rangos correspondientes a los distintos tipos de radiación electromagnética se muestran en el espectro de radiación electromagnética de la figura. Cuando un cuerpo se calienta, emite radiación electromagnética de una longitud de onda, que se encuentra típicamente de onda entre 0.1 y 100 micrómetros, a la que se denomina radiación térmica. La propagación de la radiación térmica ocurre en forma de cuantos discretos, en la que cada cuanto tiene una energía que es proporcional a la frecuencia y dicha constante de proporcionalidad es conocida como la constante de Planck. Se puede obtener un cuadro físico aproximado de la propagación de la radiación considerando cada cuanto como una partícula que tiene energía, masa y momento. Por tanto, en cierto sentido, se puede pensar en la radiación como un gas de fotones que puede fluir de un lugar a otro. Utilizando la relación relativista entre masa y energía, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se pueden derivar expresiones para la masa y el momento de las partículas. Considerando la radiación como un gas, los principios de la termodinámica estadística cuántica pueden aplicarse para derivar una expresión para la densidad de energía de la radiación por volumen y longitud de onda unitarios, donde K es la constante de Boltzmann. Cuando la densidad de energía se integra sobre todas las longitudes de onda, la energía total es proporcional a la temperatura absoluta a la cuarta potencia. A esta ecuación se le denomina ley de Stefan-Boltzmann. E sub P es la energía radiada por tiempo y área unitarios por el radiador ideal, y sigma es la constante de Stefan-Boltzmann. El subíndice B denota que esta es la radiación de un cuerpo negro. Así, a un cuerpo negro también se le considera como un cuerpo que absorbe todas las radiaciones que inciden sobre él. A E sub B se le denomina el poder emisivo de un cuerpo. Cuando la energía radiante incide contra una superficie material, parte de la radiación se refleja, parte se absorbe y parte se transmite. Definimos la reflectividad como la fracción reflejada, la absorbencia como la fracción absorbida y la transmisividad como la fracción transmitida. Así,
La transmisividad, la reflectividad y la absorbencia se relacionan por la siguiente expresión. La mayor parte de los cuerpos sólidos no transmiten radiación térmica, de modo que para muchos de los problemas aplicados, la transmitividad se puede tomar como cero. Cuando la radiación choca con una superficie se pueden observar dos tipos de fenómenos. Si el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, a esta se le llama especular. Por otra parte, cuando un rayo incidente se distribuye en forma uniforme en todas direcciones después de la reflexión, a esta se le llama difuso. Así, la reflexión especular presenta al observador una imagen reflejada exacta a la de la fuente. Ninguna superficie real es especular o difusa. Un espejo corriente es especular completamente para la luz visible, pero no de un modo necesario especular a través de la gama entera de longitud de onda de radiación térmica. Por lo general, una superficie rugosa presenta con mayor facilidad un comportamiento difuso que una superficie perfectamente lisa. De manera similar, una superficie lisa es más especular que una rugosa. La influencia de la rugosidad de una superficie sobre las propiedades de radiación térmica de los materiales es un tema de gran interés y continúa siendo objeto de investigación continua. El poder emisivo de un cuerpo se define como la energía emitida por el cuerpo por área y tiempo unitarios. Imagine, por ejemplo, que se tiene un recinto de manera perfecta negro, es decir, uno que absorbe todas las radiaciones incidentes que chocan contra él. Este recinto también emitirá radiación de acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann. Suponga que Q sub I es el flujo radiante que llega a cualquier punto del área del recinto. Ahora imagine que dentro de este recinto coloca usted un cuerpo y permite que este cuerpo alcance la temperatura de equilibrio junto con el recinto. En el equilibrio, la energía absorbida por el cuerpo deberá ser igual a la energía emitida. De otra manera, habría un flujo de energía hacia el interior o exterior del cuerpo que incrementaría o disminuiría su temperatura. En el equilibrio podríamos deducir que la energía emitida por este cuerpo o el poder emisivo de este cuerpo es proporcional al calor radiante y la absorbencia. Imagine ahora que este cuerpo es reemplazado por un cuerpo negro del mismo tamaño y forma, y le permitimos a este cuerpo negro que alcance el equilibrio junto con el recinto a la misma temperatura. Esta relación implica que para el cuerpo negro la absorbencia sea igual a 1. Si relacionamos estas dos igualdades, podríamos obtener que la proporción del poder emisivo de un cuerpo al poder emisivo de un cuerpo negro a la misma temperatura es la absorbencia del cuerpo. Esta proporción se define como la emisividad del cuerpo, de modo que la emisividad es igual a la absorbencia. Y a esta igualdad se le conoce como la identidad de Kirchhoff. Definamos ahora un cuerpo gris. Un cuerpo gris es aquel cuya emisividad monocromática es independiente de la longitud de onda. Es decir, que la emisividad total es igual a la emisividad monocromática en el caso de cuerpos grises. A su vez, esta emisividad monocromática se define como la proporción del poder emisivo monocromático del cuerpo al poder emisivo monocromático de un cuerpo negro en la misma longitud de onda y temperatura. En general, las emisividades de diversas sustancias varían ampliamente con la longitud de onda, temperatura y condiciones de superficie. Planck, por ejemplo, derivó la relación funcional para el poder emisivo monocromático de un cuerpo negro, introduciendo el concepto de cuánto para la energía electromagnética. Ahora, la derivación casi siempre se realiza por medio de métodos de termodinámica estadística y se demuestra que el poder emisivo monocromático de un cuerpo negro está relacionado con la densidad de energía a través de una constante de proporcionalidad que es 1/4 de la velocidad de la luz. Si observa usted la gráfica del poder emisivo monocromático en un cuerpo negro como función de la temperatura y longitud de onda, puede observar que las temperaturas más altas, el pico de la curva se encuentra en las longitudes de onda menores. Estos puntos máximos en las curvas de radiación están relacionados por la ley de desplazamiento de Weyl. Observe ahora el espectro de radiación relativa de un cuerpo negro,
un cuerpo gris ideal y el comportamiento aproximado para una superficie real, el cual puede variar considerablemente tanto de un cuerpo negro ideal como de un cuerpo gris ideal. Sin embargo, para propósitos de análisis, casi siempre se consideran las superficies como cuerpos grises, tomándose las emisividades como el valor promedio integrado. El desplazamiento en el punto máximo de la curva de radiación explica el cambio en el calor de un cuerpo a medida que se calienta. Como la banda de longitudes de onda visibles al ojo se encuentra aproximadamente entre 0.3 y 0.7 micrómetros, a bajas temperaturas solo una porción muy pequeña del espectro de energía radiante puede detectarse por el ojo. A medida que el cuerpo se calienta, la intensidad máxima se desplaza hacia las longitudes de onda menores. Y la primera señal visible del incremento en la temperatura del cuerpo es un color rojo oscuro. Al incrementarse aún más, la temperatura del color cambia a rojo vivo, enseguida a amarillo vivo y finalmente a blanco. El material también parece más brillante a temperaturas mayores, ya que una fracción mayor de la radiación total cae dentro del espectro visible. A menudo nos interesa saber la cantidad de energía radiada de un cuerpo negro en un intervalo de longitud de onda específico. La fracción total de energía radiante entre 0 y una longitud de onda específica está dada por la siguiente expresión. Si recuerda usted la derivación de la emisividad monocromática de un cuerpo negro dada por Planck, si esta ecuación se divide entre 3, entre t a la 5, puede usted observar que se obtiene la siguiente ecuación. Es decir, para cualquier temperatura específica, las integrales de la ecuación pueden expresarse en términos de una sola variable, lambda t. Estos resultados ya han sido tabulados en la literatura. Por otra parte, si usted desea calcular la energía radiante emitida entre dos longitudes de onda específicas, puede calcularla a través de la siguiente expresión, donde E, P sub 0 infinito, es la radiación total emitida a través de todas las longitudes de onda. Y se obtiene integrando la fórmula de distribución de Planck a través de todas las longitudes. Apliquemos ahora los conceptos que hemos aprendido hasta este momento. Por ejemplo, si deseamos obtener una expresión general para el intercambio de energía entre un par de superficies cuando estas superficies se mantienen a temperaturas diferentes. Observe, por ejemplo, la representación esquemática de la figura. El problema es en esencia la determinación de la cantidad de energía que sale de una superficie y alcanza la otra. Para resolver este problema, se introducen los factores de forma de la radiación, que también se conocen como factor de vista, factor de ángulo y factor de configuración. La energía que sale de la superficie 1 y alcanza la superficie 2 puede establecerse como el producto entre el poder emisivo de esta superficie, el área de esta superficie y el factor de forma. De manera semejante ocurre con la energía que deja la superficie 2 y alcanza la superficie 1. Como estas superficies son negras, toda la radiación incidente se absorberá y el intercambio neto de energía puede establecerse sencillamente como una diferencia entre estas dos expresiones. Si ambas superficies se encuentran a la misma temperatura, no podrá haber intercambio de calor. Esto quiere decir que el calor neto es igual a 0. Y en efecto, los poderes emisivos de estas dos superficies son iguales, de modo que el producto entre el área y los factores de forma de estas superficies son iguales. Por lo tanto, el intercambio neto de calor puede expresarse sencillamente como el producto entre el área de cualquiera de estas dos superficies, el factor de forma y un diferencial y una diferencia entre los poderes emisivos de estas dos superficies. A esta expresión se le conoce como relación de reciprocidad y se aplica en forma general para cualquier par de superficies. Aunque esta relación sea derivada para superficies negras, también sirve para otras superficies siempre y cuando haya radiación. Ahora bien, es importante determinar una relación para estos factores de forma. Para lograrlo, es posible considerar los elementos de área, dA1 y dA2, mostrados en la figura, y los ángulos que se forman entre la normal a cada una de estas superficies y la línea trazada entre los elementos de área. Si bien la proyección del elemento de área de la primera superficie en la línea que está entre los dos centros puede expresarse como se observa en la figura.
Si bien hemos supuesto que las superficies son difusas, es decir, que la intensidad de la radiación es la misma en todas las direcciones. La intensidad es la radiación emitida por área y ángulos sólido unitarios en una dirección específica. Por tanto, para obtener la energía emitida en cierta dirección por el elemento de área de A1, debemos multiplicar la intensidad por la proyección del elemento de área 1 en la dirección especificada. Así, la energía que deja el elemento de área de la primera superficie en la dirección dada por el ángulo θ se puede expresar como la multiplicación entre la intensidad del cuerpo y la expresión anterior. La radiación que llega a algún elemento de área de AN a una distancia r desde la primera superficie puede expresarse como la multiplicación de esta expresión por la relación entre el diferencial de área n sobre el radio al cuadrado. Esta expresión representa el ángulo sólido subtendido por el área DAN. Esta intensidad del cuerpo negro también puede expresarnos del poder emisivo a partir de la integración de esta expresión a través de un recinto hemisférico del elemento de área de A1. Al final lo que se obtiene es que el poder emisivo del cuerpo negro es igual a pi por la intensidad del cuerpo negro. Si regresamos al problema de intercambio de energía entre estas dos superficies, entonces el elemento de AN puede expresarse en términos del elemento de área 2. De manera que la energía que sale del diferencial de área 1 y alcanza el diferencial de área 2 es igual a la siguiente expresión. Y de manera análoga, la energía que sale del diferencial de área 2 y llega al diferencial de área 1 puede expresarse por la siguiente expresión. De manera general, el intercambio de energía neto es igual a la siguiente expresión. Si bien esta integral es específica para las A1 y A2, y la mayoría de los libros representan estas integrales en forma gráfica para geometrías complicadas. Así, si usted se remite a diferentes referencias en la literatura, especialmente en libros enfocados a los fundamentos de transferencia de masa y energía, podrá usted encontrar relaciones analíticas y representaciones gráficas de estos factores de forma para diferentes geometrías y superficies. Le invitamos a que se remita a una de estas referencias y desarrolle los ejemplos guía